Hola, muy buenas tardes para todos. Qué rico volverlos a tener acá conectados en nuestro en vivo con nuestros socios, el programa que realizamos todos los viernes en Club Cartagena. La semana pasada pues tuvimos un viernes que no estuvimos al aire, pues porque era un día un poco familiar y queríamos darle también la oportunidad a nuestros socios y sus familias que estuvieran unidos en torno al tema de los niños. Y estamos acá ya hoy llenos de energía para esta nueva entrevista que les traemos, que como ustedes saben, todos los viernes traemos personas que tienen interesantísimas historias que contar. En nombre del Club Cartagena, de nuestro presidente Orlando Bustillo, de nuestro gerente Ubaldo Morales, les damos la bienvenida a este espacio. Esperamos que todos tengan preguntas, que tengan comentarios, que nos puedan ir haciendo en el transcurso de la transmisión, para luego, al final, compartirla con nuestra invitada. Hoy le contamos, es el programa número 27 que realizamos de este en vivo. Estamos súper felices porque ya venimos realizando prácticamente gran parte del año estos programas y nos llena de emoción que todos los viernes estén ustedes allí súper conectadísimos y mandándonos la mejor energía. Entonces les contamos que en estos 27 programas nunca habíamos tenido un invitado que tuviera que ver con algún tema de historia, algún tema patrimonial de nuestra amada ciudad, y ese es el que tenemos hoy. Tenemos una invitada que, a propósito de la importancia histórica que tiene el mes de noviembre para Cartagena por todo el tema de nuestra independencia, decidimos traer a esta invitada con quien estaremos hablando de la genealogía, la historia de nuestros antepasados y demás investigaciones que ella ha venido adelantando sobre ese legado en nuestra ciudad. Ella es María Victoria García Azuero. Es genealogista, historiadora y también tiene muchos estudios en el tema hotelero y turismo, con los que estuvo ella trabajando por varios años en Estados Unidos y también acá en Colombia. Sus investigaciones en genealogía las ha desarrollado como hobby desde el año 1998, año en el cual comenzó a recoger información escrita en pergaminos, en fotos, en documentos viejos, hablando con familias que celosamente guardaban esta información y como un tesoro de ellos. Así que ella comenzó a levantar toda esta información para llevarla a cabo en unos libros muy interesantes que nos va a estar compartiendo en esta tarde de hoy. Estos libros tiene ya dos y está preparando el tercero. Se llama Biografía de personajes cartageneros a través de la historia, genealogía de las familias cartageneras. Entonces, como les decía, ya tiene dos tomos, está preparando el tercero y ya nos va a estar contando un poco más sobre este tema. Entonces, María Victoria, bienvenida. Es un honor para nosotros tenerte hoy aquí en nuestro programa. Por favor, saluda a la audiencia que está ansiosa de conocerte. Para mí es un privilegio poder transmitir todo este conocimiento de nuestras familias, de Cartagena, de toda la historia. Y una de las cosas que yo digo es que nosotros somos los que hacemos la historia, nuestros abuelos, los antepasados, los tatarabuelos, y nosotros mismos hoy día estamos haciendo historia. Entonces, eso es lo que me ha llevado a hacer la genealogía e involucrarla junto con la historia de Cartagena. Excelente, estoy segura que va a ser un tema muy, muy interesante para todos los que están acá conectados. Ya está conectándose varias personas en este en vivo, a quienes les agradecemos por estar allí. Y ya saben, pueden ir dejándonos sus comentarios para leerlos al final de la transmisión. Entonces arranquemos, María Victoria. ¿Cómo nació ese interés en ti de investigar sobre este tema de la genealogía? ¿Qué es la genealogía? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, el tema comienza por mi abuela, Tulita Martínez Martelo, que fue una señora, una gran narradora del diario vivir que le sucedía a ella, pero lo contaba de una manera muy graciosa. Y además de eso, los tíos, los primos de ella, eran unos personajes de leyenda, eran los Martínez de Lorica, dueños de una gran ganadería y que que tenían toda clase de inversiones, negocios, pero también eran, como te digo, personajes de leyenda. Entonces ella contaba con una gracia y con un entusiasmo quién era cada uno de ellos. Entonces, yo me acuerdo como de 6 o 7 años, y yo le preguntaba a Tuli, ¿quién es tu papá? ¿Cómo se llama? ¿Quién es tu abuelo? ¿Cómo se llama? Y ella siempre me decía el nombre y los dos apellidos. Esa cosa de los dos apellidos me sonó a mí mucho. Tanto es que yo me acordaba
Y cuando yo me acordaba, cuando yo volví otra vez al tema con ella, le decía, Tuli, ¿tu abuelo qué hacía? ¿Dónde nació? Y ella me contaba, él era fulanito de tal, que vivía en una finca en tal parte, y entonces a raíz de eso comienzo yo a ver el resto de la familia y a involucrarlos y a relacionarlos los unos con los otros. Entonces, cuando ya yo crezco, ya yo estoy casada y tengo un hijo, me tropiezo con un primo mío que se llama Roberto Carlos Martínez. Y hablando, me dice, mire, yo acabo de heredar de mi abuelo un pergamino de 25 metros. ¿Y eso qué es? Y él hizo el árbol genealógico de la familia. ¿Y eso qué es? Entonces me dijo, yo necesito a alguien que me ayude a pasarlo al computador. Pero cuéntame qué es la genealogía y cuéntame qué es el árbol. Y entonces él comenzó a contarme y de ahí comencé yo realmente a desarrollar lo que es la genealogía. Estamos hablando de hace 30 años, facilito. Bueno, ¿y cómo se investiga este tema de la genealogía? ¿Qué haces tú para comenzar a descubrir todas esas historias familiares de antaño? ¿Cómo lo investigas? Bueno, formalmente tú tienes que ir a las notarías y tienes que ir a los archivos parroquiales, ¿verdad? Ok. Pero en Cartagena es un sitio muy específico, muy especial, es una isla rodeada de mar y de caños, de un clima muy caliente, muy húmedo. Entonces, por un lado, ¿no? El clima, que no ayuda a la conservación de los documentos parroquiales. Dos, en algún momento dado la iglesia cerró la investigación, no permitía que nadie hablara fuera a investigar sobre sus antepasados, por alguna razón que yo no la entiendo. En todo caso, cuando yo comienzo con la genealogía, eso era imposible de conseguir. ¿Cómo hago yo para conseguirme la información y escribir 2 libros sin tener acceso a la fuente primaria que son los archivos parroquiales? 1, me voy a donde las personas, le cuento primero a mis amigos qué es lo que yo estoy haciendo y por supuesto nos sentamos a conversar con los papás. ¿Quiénes son los papás? Los papás son los que guardan la información de sus abuelos. Y en toda familia existe una persona que es la que conserva esa información, que es lo más impresionante. Hay alguien siempre que toca, que tiene esos gusanitos de la investigación y lo conserva. Entonces yo me sentaba semanas enteras, días enteros le voy a nombrar, porque es que fue una cosa impresionante. Lourdes de la Valle, Sonia de la Vega, José Enrique Rizo y Carmencita y Rafa Grau, Cecilia de la Espriella, Mariela Méndez, Elvia Gómez de Pardo, Maritza y Toñita Bisbal, Amaury y Beatriz Cavalier, la Prince Martínez y otras personas más que no me acuerdo. Pero lo que a mí realmente cuando yo comencé fue con la foto donde está el pergamino, donde está, cuando lanzo el primer tomo, le digo a Roberto Carlos, vamos a llevarnos el pergamino para la alcaldía y unimos 2 mesas de 7 metros de largo y pudimos abrir el árbol de 25 metros, pudimos abrir por lo menos 7 metros de largo. De ahí, ese árbol lo copié íntegro. Entonces ahí tienes 4 familias. Están los Gómez, están los Martínez, están los Méndez y los Lora. Cuando ya yo tengo todo eso armado, entonces me voy yo para el resto de las familias que les acabo de mencionar. Y yo me siento con ellos y ellos comienzan a sacar la información que tenían guardada. Y me la entregan. Así es como se comienza una genealogía. Ok, y la foto que estábamos viendo allí, cuéntanos un poquito de esta foto que la pusieron en pantalla. Ahí podemos ver a nuestra fiel seguidora del programa, la Prince. Entonces, esto es lo que estabas contando ahora mismo de esas primeras... De ahí, de ese pergamino, es que yo arranco con la genealogía, con realmente asentarme a hablar de la genealogía. Porque Ramón Méndez Cabrales, que es el que lo hace, junto con sus primos Diego Martínez Camargo, como tenían tanto parentesco por todos lados, en Lorica, en Cartagena, en Montería, ellos muy curiosamente comenzaron a anotar
tú eres primo de quién y eres hijo de quién y quién era tu abuelo y quién era tu... Y entonces a Ramón Méndez se le ocurre hacer eso, ese pergamino que está ahí de 25 metros, él se le ocurre cómo hacerlo, cómo enganchar una persona con otra, poner junto a los papás con los hijos, y eso lo tuve yo que investigar. Y eso es lo que yo lo pasé al computador. Excelente. Súper interesante. Cuando te refieres a este tema de los documentos parroquiales, ¿estamos hablando de las partidas de bautizo y todas esas cosas? Correcto. Okay. Esas estaban, no se podían tocar, no se podían entrar, no se podía hacer nada. Y pregúntale a varias personas de los que querían entrar y buscar sobre su familia en los tiempos anteriores. Hace 2 años para acá, fue que los mormones vinieron, escanearon todas las parroquias de Cartagena y finalmente hace como 2 años las sacaron al público. Entonces, en este momento ya se puede ir y buscar quién era, tú puedes hacer tu genealogía de quien tú quieres. Súper. Bueno, ¿y cómo haces para encontrar y para, digamos, que construir esas anécdotas familiares? ¿Cómo le das a través de tus letras vida a los personajes y a cada una de esas familias que investigas? Bueno, en cada familia hay una persona que guarda documentos. Una de las cosas que me impresionó del papá de Rafa Grau, Enrique Grau Vélez, él tiene, y lo tengo aquí al frente mío, los libros así de este gordo, en donde él ponía todo lo que sucedía a diario en su vida. Por ejemplo, le llegó la participación del bautismo de fulanito de tal, le llegó la defunción de sutanito de tal. Él todo lo va guardando cronológicamente por fechas. Pero no solamente eso, sino que el periódico, los artículos del periódico, él los guarda también. Entonces uno se sienta con ese mamotreto a leer y encuentra los personajes de la época. Fulanito de tal, que se casó, que vino, que se cayó del caballo, que no sé qué. Todas esas cosas están guardadas dentro de los cajones de la familia cartagenera. Yo creo que es la única ciudad del mundo, te lo juro, que puede tener tanta información como lo tiene la gente en sus casas. Es que sus casas están guardadas, porque yo lo he hecho, he ido a buscarlos. Bueno, Victoria, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo en las imágenes que están pasando? Aquí vamos a devolvernos a la anterior. La anterior es una de los álbumes de Enrique Grau, en donde alguien, déjame ver si lo puedo agrandar, y te digo quién es la persona. El niño o la niña, Mercedes, recuerdo del bautismo de Javier Angulo Pizarro. Víctor, la perdí. Otro más. En esa misma página está Víctor Pupo García y Josefina Hernández Romero. ¿De qué año estamos hablando? 1928. 28. Sí, casi 100 años ya. Sí, exactamente, sí. Entonces, él, el año 30, por ejemplo, la defunción, eso se llama, en la próxima, en donde está la defunción en 1900 y pico. Espérate, para ver si la puedo agrandar más todavía. Max Vélez, en Barranquilla. Maximiliano Vélez, Villarreal. Entonces, esos eran sus contemporáneos. Y yo en ese momento, yo veo eso y yo voy donde Maximiliano Vélez Villarreal, ya yo sé quién es él, y pongo la fecha y pongo la cartulina esa o la foto, la tomo y la pongo debajo de su perfil. Entonces así yo voy armando la historia de cada uno de los personajes. Pero eso es una dedicación y un tiempo que hay que dedicarle para poder tener una historia un poquito completa de cada uno de los personajes cartageneros. Bueno, ¿y quiénes fueron esos primeros troncos de las familias que llegaron a la ciudad y se establecieron acá? Los primeros troncos fueron, por ejemplo, te voy a decir,
Entre 1500 y 1600, 1500 fue la fundación, ¿verdad? La conquista, la fundación, el establecimiento, llegan los españoles, entonces tienen que armar la estructura política, la estructura militar, los mercaderes. Al principio vivían en bohíos, los primeros 30 años vivieron en bohíos. Después se les quemó toda la isla del centro, se les quemó. Y entonces ya dieron una orden de que tenían que hacer todas las casas de mampostería. Entonces traen a los militares, tienen que importar el zapatero, el desastre, el albañil, el carpintero, el gobernador, al comandante de los militares, al soldado, al teniente. Toda esa gente tiene que venir a establecerse a Cartagena. Estamos hablando de 1500. Ya 1600 ya hay familias establecidas, porque ya comienzan ellos mismos a traer a su familia. Entonces es una época muy difícil. Y para poder llegar hasta allá atrás, ha sido muy difícil para mí llegar hasta más atrás, como en 1500 a 1600. Sin embargo, gracias a un señor que se llama muy popular, que todos conocemos, que se llama Sancho Gimeno, que fue el héroe de Boca Chica que se le enfrentó al pirata Pontí. Él nació en 1636 y él era un gran militar y él le tocó la defensa de la entrada de Boca Chica contra Pontí. Pontí entró en cólera porque no podía entender cómo 30 soldaditos podían aguantarlo a él, que venía con no sé cuántos barcos y no sé cuántos miles de piratas. Entonces se baja finalmente, entra a Cartagena, ya ustedes saben que arrasa con Cartagena y se lleva el botín más grande, porque esa es la investigación de todos los piratas. Se lleva el botín más grande de Cartagena, son 7 millones de pesos en oro, se lleva Pontí. Pero no contento con eso, él se roba toda la plata. Como buen varón ladrón, se lleva toda la plata. Y resulta que su socio, que se llamaba Ducasé, se ve que lo dejaron sin el botín y él se devuelve. Y le saca otro millón a los cartageneros. Y hay una historia buenísima ahí, pero es muy larga, es un poquito larga de contar. Pero en todo caso, Sancho Gimeno tiene una hija que se casa con un español. Ese matrimonio tienen otra hija y esa es la hija que se casa con el conde Pestagua. Y de ese conde Pestagua sí tenemos la descendencia hasta el día de hoy. Esa es de las pocas familias que desde 1600 podemos seguir la descendencia. Entonces, de ahí en adelante la información es mucho más continua, porque ya estamos hablando de 1700 cuando después de Pontí hubo que repoblar a Cartagena por los militares y trajeron cierto número de militares, básicamente andaluces, muchos sevillanos, y la mayoría de los apellidos de nosotros del día de hoy vienen de esa época de 1700. ¿Ok? Como te digo, la genealogía para mí ha sido más fácil encontrarla hasta de 1700 en adelante. De 1600 y 1500 ha sido bastante difícil para mí. Bueno, ¿y cómo fue la descendencia de esos primeros cartageneros? ¿Qué has descubierto en las investigaciones al respecto? Bueno, al principio fue muy difícil para ellos, porque como te estaba contando, vivían en casas de bareque. Sí. Después llegó... es muy difícil retroceder a tanto porque no tengo la información. Pero sé que, por ejemplo, tenían los mercaderes, tenían la flota, tenían el artesano, el clero. Ya comienzan a tener un poquito de plata. Cuando ya comienzan y se establecen, comienzan a tener un poquito de plata. Y entonces hacen las casas, las primeras casas. Una de las primeras casas que se hizo en Cartagena es la que está al frente de la catedral, que dicen que es la casa donde se bajó el pirata Drake. Esas y la catedral y las casas que están alrededor de la catedral son de las primeras casas que se hicieron en Cartagena. Pero de más atrás, de la familia, no puedo extenderme. Existen 3 libros de los que llegaron. Hay un señor, que los tengo ahí los 3 tomos, menciona muchísimo los que llegaron, cómo llegaron, pero qué hacían. Pero la descendencia es la que yo no la puedo entroncar, como se dice. Ok. Bueno, y en eso, ¿cuáles fueron los momentos históricos que se vivían en esa época? ¿Cómo vivieron y se relacionaron esas familias? En 1500 hubo el primer ataque grande de piratas. Hubo dos.
cuando recién fundada Cartagena, estaba uno que se llamaba Roberto Magal y el otro se llamaba Martín Cote. El tercero que entra se llama el Pirata Drake, que se baja aquí por el Hotel Caribe en la playa de noche, caminan en un trayecto cortititico para el centro, todavía no tenemos muralla, entra miles de piratas, entran a Cartagena, que apenas estábamos comenzando a tener las casas de mampostería. Entran, el hombre se baja, ¿cuál es la mejor casa que hay aquí en Cartagena? La frente de la catedral recién construida. Y ahí estaba en ese momento alojado el gobernador, todavía no tenía residencia el gobernador, entonces le prestaban, ese era el fulanito de tal, y le prestó la casa y el gobernador estaba ahí. Y él se encuentra con el famoso cuento de el hombre hablaba español y se encuentra de que dicen, para allá va el pirata Drake, y el hombre monta en furia y de un cañonazo tumba el recién terminado techo de la catedral. Dios mío, 1586. ¿Tú sabes el esfuerzo de los cartageneros para construir esa vaina, esa catedral? El tiempo que se demoraron, y este hombre de un cañonazo lo baja. Porque no se podían poner de acuerdo con el rescate. Él estaba, creo, pidiendo 200 millones y en Cartagena dijeron, no, nada más que tenemos 100 millones. Y verás, a ver, el hombre tumba el techo de la catedral, incendia casas y finalmente llegaron a un acuerdo de 107,000 pesos en oro. ¿Ah? Estamos hablando de oro, no estamos hablando de los pesos de ahora. Eso en oro. Eso fue una. Y acuérdate que en 100 años, genealógicamente en 100 años, cada 100 años hay 4 generaciones. ¿Ok? Entonces, okay, lo que tu abuela y tu bisabuela vivió hace 100 años, a ti te lo contaban porque la tradición oral en Cartagena se convirtió en una cosa muy importante. Entonces, a ti te contaban que tu bisabuela vivió el ataque de Francis Drake y cómo lo vivió y lo que le pasó y le quemaron y le incendiaron su casa, ¿verdad? Resulta que 100 años más tarde aparece otro señorito que se llamaba el Barón de Pointí, que se vino con Ducasé y entraron y arrasaron, eso sí, arrasaron con Cartagena. Se llevaron, como te digo, 7 millones de pesos en oro. ¿Tú sabes la cantidad de oro que había en Cartagena en ese momento? Llegaron y se lo llevaron todo. Eso fue muy duro para la incipiente sociedad cartagenera, porque murieron muchos de los hombres. Tanto es que en 1700, esto fue en 1687, a principios de 1700 tienen que repoblar a Cartagena de nuevo. Y de ahí es donde venimos nosotros. Entonces fueron 2 cosas muy fuertes que le sucedieron a Cartagena, 2 ataques que arrasaron con Cartagena. Y que la gente se acordaba y que contaban. Y te voy a contar una historia de un señor que se llama José Urueta, que fue un gran escritor cartagenero, compilador de historia. Él dice que su tatarabuela o una tía tatarabuela, no me acuerdo ahora bien, vivían en la casa que está al frente de la universidad, donde está la plaza de San Agustín, ¿verdad? Creo que está José Valdés ahí en el centro. Juan Valdés. Juan Valdés. Ajá, la placita de los estudiantes. La placita de los estudiantes. Ella vivía ahí, el papá era militar y estaba en alguno de los baluartes. Llegaron los Ducasé, le tocó la puerta. Señorita, entrégueme los tesoros, yo no tengo ningún tesoro. Usted tiene que entregarme el tesoro, yo no tengo nada. La torturaron y como la niña no hablaba, la llevaron a la catedral para que jurara delante del Altísimo de que ella no tenía ningún tesoro. Cuando la niña llega a la puerta de la catedral, ella se volvió una fiera y no entró a la catedral. No entró a la catedral. ¿Usted sabe lo que hicieron los 2 piratas que la llevaban? Por el pelo, la cogieron, cerraron los portones esos gigantescos y por un lado uno le jalaba el pelo y por el otro le jalaba las piernas. Cuando la niña se desmayó, los piratas dijeron, bueno, aquí no encontramos nada. Y la dejaron ahí por muerta. Y al frente habían 2 vecinas. Y ellas la recogieron, la escondieron en un sótano y la salvaron. Y ella cuenta la historia y su descendiente cuenta la historia, que se llama José Urueta, que fue un gran historiador cartagenero. Ok, muy interesantes esas anécdotas. Bueno, fíjate, hablando un poco ya, metiéndonos un poco más en el tema de los apellidos, me gustaría que nos contaras cuáles son esos apellidos más tradicionales de Cartagena, qué apellidos podemos encontrarnos en esos tomos de esos libros que has venido realizando. En el primer tomo tengo
el Aicardi, que aunque es italiano, es uno de los más antiguos. Tengo tengo el Calvo, el Cabero, que es un apellido que se perdió, pero sobrevive. La descendencia se consigue a través de los Mogollón, de los Trucos y de los Watts y de los Martínez Guerra. El señor Cabero tuvo 5 hijas y las 5 hijas se casaron con, de ahí descienden, también está el Navarro, descienden de ahí. Está el de la Vega, de la Valle, y con el de la Valle entronca el Segovia, el Martínez Guisado y los Palacios. Está Franco, de Joaquín Franco, de ahí descienden todos los Francos, el Ose, el Carracedo, el León Sotomayor, que también un apellido que se perdió por falta de línea paterna, pero sin embargo los descendientes son los dueños de la casa. ¿Te acuerdas de la Casa Pombo? La que está ahí al frente de la gobernación, detrás de la catedral. Esa casa, la abuela de ellos o la bisabuela de ellos era Sotomayor, casada con un señor de León, y de ahí ahí cogí la descendencia de ella. Después vienen los Grau, obviamente, con los Laza, con los Durier, los Jiménez. De los Jiménez entroncan los Ovirne, los Delgado, los Gerlain, los Cavalier y los Patrón. Y después los Martínez de nosotros, los Martínez de Lorica. Ese es el primer tomo. El segundo tomo tengo los Núñez, pero no de Rafael Núñez, sino de los de Víctor Núñez. ¿Okay? Los Polanco, y con los Polanco entroncan los Román, Vive, Mainero, Bocio, los Rodríguez Torice, que es un solo apellido, y los Vélez, que son los Villamil, los Irizarry, los Emiliani, los Lequerique, los Motí. Hay unos apellidos que llegan después de la independencia. Después de la independencia llegan el primero que llega es el Lemaitre, después viene el Emiliani, después viene el Leconte, que el Leconte como cónsul francés le toca recibir a la recién llegada inmigración sirio-libanesa. Le tocó quedarse, ya se regresaba para Francia, pero su familia entera murió de cólera y se quedó y se casó con una Lemaitre que había conocido estudiando allá en Francia. Y en el tercer tomo tengo a los Benedetti, a los Aspe, los Martelo, los Merlano, los Romero de Pedro Romero, que por ahí vienen los Muñoz, los Otero de Rafa Otero, Ballesta de Rafael Ballesta, y los Tonos, que por los Tonos se emparentan con los Maciá, los Hanaver, los Cobo y los Valientes. Esas son las 3 familias que he podido, de la que mayor información tengo y de la que he poder hacer la genealogía completa. Bueno, y ese tercer libro, sabemos que todavía no está circulando. ¿Cuándo más o menos lo vamos a poder tener? Yo creo que a finales de este año lo voy a sacar por Amazon.com. Es digital, porque como está todo todavía muy enredado todavía, pero mi intención, ¿sabes cuál es? Yo lo que quiero es que los pelados que no salen, que no dejan esta vaina, lo puedan ver desde su teléfono. Ese es el motivo de todo esto que yo estoy haciendo. ¿Y los otros 2 anteriores también están en la misma plataforma o cómo manejaste los 2 anteriores? ¿Esos no, están impresos? Están impresos, sí. Eso los voy a sacar más el año entrante, los vuelvo a reeditar, pero en digital, para que también los pelados lo puedan leer en su teléfono. Ok, bueno, cuéntanos de todas esas historias y anécdotas que tú has levantado a lo largo de esta cantidad de años que llevas investigando. ¿Cuáles podrías citarnos que son las que más te han llamado la atención o las que tengan un contexto histórico más fuerte? Resulta que el sitio de Morillo muere la cantidad de gente que la gente no se alcanza a imaginar. Todos nuestros parientes mueren, la mayoría. Quedan unos pocos de donde venimos nosotros. ¿Ok? Los que estamos vivos aquí en Cartagena descendemos de esos poquitos que quedaron vivos. Entonces, el silencio de los niños que lo vivieron, 1. El silencio de las mamás viudas, 2. Y tercero, las abuelas, que tampoco contaron lo que vivieron. Cómo se les murió el tío, el sobrino, cómo no podían sacarlos, enterrarlos en ningún lado. Estaban en las casas metidos, en las camas, tirados en el piso, y no se podían enterrar esos muertos. Cuando entra Morillo, lo primero que tienen que hacer es sacar todos los cadáveres, y por eso es que se funda el cementerio de Manga. ¿Ok? Las carretadas de cadáveres para el cementerio de Manga.
Entonces, pasa el tiempo. Hay un niñito que se llama Gabriel Ovirne, que nace mediados de 1800, que después fue uno de los grandes periodistas cartageneros, que era parte dueño con Antonio Araujo del Porvenir. Gabriel Ovirne, la mamá, iba a visitar a un señor que se llamaba Antonio Rodríguez Torice, que era hermano de Manuel Rodríguez Torice, que es el mártir. Resulta que ahí hay en la casa de Antonio había un óleo de un señor muy elegante vestido con una chaqueta roja, con un cuello alto, ¿no? Y el señor Antonio, siempre sentado muy callado en una mecedora, cuando llegaba Gabriel Ovirne, que yo me imagino que para esa época ya estaría soñando ser periodista, tendría como 7, 8 años, él lo cuenta, 7, 8 años. Entonces llega don Antonio, ¿y quién es ese señor tan elegante que está ahí en esa foto? Entonces le dice, ese era mi hermano. Ah, ¿y él qué hacía? Porque está vestido así. No, él fue un político. Él estuvo en la independencia y hasta ahí llegó. Y él le pregunta, ¿pero qué hizo? Él dice, bueno, después de ser presidente, lo fusilan. Lo fusilan, sí. ¿Y cómo? No. Y no, ahí paró el cuento, no le contó más. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que nosotros, y si ustedes, los que están oyendo, buscan entre su familia y entre sus familiares anécdotas de cada uno de nosotros, de la familia de nosotros que lo vivieron, no van a encontrar muy poco. Yo sé que los Martínez de Lorica, el papá de ellos, era militar, murió en Monpós. Tenemos la fecha porque uno de los hijos se salvó, se llamaba Diego Martínez Fernández. Se salva, los dos hermanitos de él, uno de 10 y uno de 12, se ahogan en el río junto con su papá, porque él había sido del ejército del ejército de España y ahora se había convertido en patriota. Entonces Diego se salva, se va para la orilla de acá, porque la orilla derecha de allá era de los amarios, de los realistas, y la izquierda era de los patriotas. Él se regresa y se reintegra. Y él es el que cuenta la historia de cómo murió su papá. Entonces, la mamá se tiene que ir para Lorica, como la mayoría de las mamás viudas se tienen que ir a buscar, a darle de alimentar a los hijos, y se van para los pueblos o se van para los parientes que vivían en cualquier parte. Entonces, esa es de las pocas historias conocidas que yo he podido encontrar de lo que nos sucedió a nosotros durante el sitio de Morillo. Y la que más me tocó es la de Gabriel Ovirne. Ok, por acá nos están diciendo que descendientes de Gabriel Ovirne viven en Barranquilla hoy en día. Nos están, sí, claro. Uno de nuestras personas que está en la audiencia nos está diciendo esto. Ahorita pues te leo algunos de los comentarios que tenemos. Bueno, y en esas investigaciones, ¿qué has podido descubrir acerca de los españoles que habitaban la ciudad en aquella época? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Los españoles que vivían eran los ascendientes de nosotros, los que llegaron de 1700. Anterior a eso, como te digo, venían y iban porque los trasladaban de aquí para allá y de allá para acá, porque los trasladaban de acuerdo a lo que le necesitaba la corona y al conocimiento y a la necesidad laboral que tenían, ¿no? Pero te voy a decir algo muy importante. El imperio español era el imperio más grande del mundo en ese momento, comparado con el imperio romano. ¿Sabes por qué? Porque el imperio romano llega a España y se encuentra con una civilización que se llama Tarteso y unas tribus que se llamaban las íberas, los íberos, ¿ok? Que se sabe poco de los íberos, ¿no? Ellos llegan, los romanos llegan, entran hasta allá, hasta arriba, hasta el norte, hacen acueductos, hacen calzadas, imponen la religión, imponen el lenguaje. ¿Qué hacen los españoles cuando vienen acá? Hacen la misma cosa. Abren caminos, imponen la religión, imponen la lengua.
eran unos grandes ingenieros, tanto militares como constructores de casas. Entonces ellos de una tierra, piensa tú en 1492, 1500, 1533, que vienen aquí a Cartagena, van a Santa Marta, y desde Alaska hasta la Patagonia, esos señores están permanentemente construyendo ciudades, la plaza, la iglesia, el gobernador, a caballo, señorita, a caballo. Imagínate. Entonces, eso es lo que yo veo de los españoles. Eso fue la berraquera que ellos trajeron y que nos pasaron a nosotros. Eso es lo que yo veo de ellos. Hay otras investigaciones acá en Cartagena de este estilo que otros genealogistas podría citar acá en la ciudad que estén levantando este tipo de información. Bueno, de los pioneros, te voy a hablar de lo que yo aprendí. Pastor Restrepo, que escribió el libro, se lo escribió su hijo, Genealogía de Cartagena de India. Él hizo toda la recopilación de todos los apellidos de Cartagena, ¿ok? Todo. Los otros genealogistas, como Celedonio Piñeres, de las Piellas, Donaldo Boza, Ramón Méndez Cabrales, Diego Martínez Camargo, Gabriel Jiménez Molinares, Simón Gómez Lavalle, cada cual lo hacía de su propia familia, de sus 3, 4 familias más importantes, ¿no? De donde más podían conseguir información. Entonces, que estamos hablando de los años 20, 30, 40, 50. ¿Ok? Todos ellos, gracias a Dios, toda esa información de esa gente me ha llegado a mis manos. La tengo, la conservo. Eso después lo voy a donar, se lo voy a donar a una universidad para que la conserven, porque la verdad es que es impresionante la cantidad de información. Que a pesar de que no existía la internet, y te voy a echar un cuento que es mucho más reciente, de hace 20 años, que es mucho más, que me impresionó mucho también. Ellos tenían acceso a la parroquia. Ellos sí tenían acceso a la parroquia. Fíjate tú. Y ellos podían ir a la parroquia y sacaban bastante información. Ahora, pasemos al año 1990. Hay un señor que se llama Jaime Ibarra Merlano. Jaime Ibarra hoy día tiene 86 años. Ese señor, a punta de cartas, porque tengo toda la información de él, la tengo acá, me la mandó de Nueva York, a punta de cartas, una carta para el archivo de la India, el otro para de Salamanca, el otro para de Segovia, el otro para aquí, el otro para allá. Señor, fulanito de tal Merlano, ¿quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Le contestaba, no, aquí no lo consigues en el Tapa. No, acá tampoco lo consigue. Entonces, el hombre llegaba y armaba toda esa información a punta de cartas y fax. Él me mandó a mí, y eso aparece en el 3er tomo, una genealogía lo más completa que yo he podido conseguir, porque él tiene las partidas de bautismo, las historias, la limpieza de sangre. La limpieza de sangre es una cuestión en donde uno tenía que demostrar que eras cristiano viejo y tenías que traer la partida de bautismo de tu bisabuelo, de tu abuelo, de tus papás y tuyo. 4 generaciones, para demostrar que tú eras católico, apostólico y romano, para poderte venir para las Indias. Mira eso. Entonces, todo eso lo aprendí de estos pioneros. Hoy día existe muchísima gente, claro, gracias a la internet. Hay muchísima gente de mi edad o más jóvenes que yo que ya están muy adelantados en lo que es la investigación de cada familia de ellos, ¿no? Existen muchos. Bueno, Mari, yo sé que hay tantas historias por contar súper interesantes, pero bueno, vamos a ir cerrando un poquito porque tengo algunas preguntas que nos han ido mandando la audiencia que tenemos conectada. Okay. Entonces, me gustaría, como ya viniéndonos un poco más a la actualidad, ¿cómo ve una persona como tú, que es investigadora, que es historiadora, este tema del COVID? ¿Cómo crees que será contado este tema a las generaciones futuras en unos años? ¿Cómo reposará esto en los libros históricos? Se la tienen fácil. Los historiadores que vengan de futuro la tienen fácil porque todo está ya listo, ya está toda la información, la tienen en internet, la tienen en todos lados. O sea, ellos lo que tienen que hacer es poner el nombre COVID en Cartagena y te aparece toda la información. Entonces, eso es muy fácil. Básicamente no van a hacer nada. No van a hacer nada porque está todo hecho ya para ellos.
Bueno, pero ¿cómo te gustaría que fuera contado esto que estamos viviendo, este momento histórico que estamos viviendo? Ah, eso sí está interesante. Bueno, ¿sabes qué? Una manera de parar del mundo, parar la locura, llegar a un punto en que todo el mundo para, hombre, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Es un campanazo, porque salimos y nos contagiamos, abrimos y volvemos a cerrar. Total. Entonces, yo creo que tenemos que ver bien cómo lo vamos a hacer, de que quiénes vamos a ser, ¿no? En el futuro, qué clase de seres humanos queremos ser en el futuro. Yo creo que sí. Por ahí justamente relacionado con eso que estás diciendo, leí una cita en estos días de esas que le llegan a uno por WhatsApp o por no sé qué, que decía que el COVID no es el fin del mundo, sino el inicio de un nuevo mundo, algo así, que me Ahí parece está. totalmente acertado con lo que nos estás comentando. Exactamente. Bueno, para finalizar, cuéntanos cómo hacer historia, cómo dejar huella en un momento histórico. Se necesita mucha devoción, mucha pasión. Yo no soy historiadora, para nada. Yo tenía el gusanito por mi papá, que mi papá era un gran lector. Tenía una biblioteca no extensa, pero sí muy buena. Y nos ponía a leer, nos ponía a tarea. Y sabía mucho, y en la mesa del comedor se sentaba cuando estábamos comiendo o almorzando y contaba el libro, hablaba del libro que estaba leyendo en ese momento, ¿no? Entonces, como era un cuento que mi papá estaba echando, entonces uno se sentaba a leer el libro que era un cuento. Entonces no nos dimos cuenta de que estábamos estudiando la historia de una manera muy amena. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando decido hacer la genealogía, ¿qué es la genealogía? Un señor que se llega y se casa y tiene hijos y tiene hijos y tiene hijos y tiene hijos. Sí, pero en Cartagena, la genealogía en Cartagena, 500 años de historia, ataques piratas, ataques de naciones, de Vernon, Blas de Lezo, Sancho Jimeno, todo lo que tiene en Cartagena. ¿Y quiénes la vivieron? Mis parientes. ¿Quiénes la Total. defendieron? Mis parientes. Entonces yo dije, no, la historia no la hizo Bolívar y Santander. Fíjate tú. Porque todo el mundo habla de Bolívar y todo el mundo habla de Santander, pero y de mi pariente que murió ahogado en Monpós, nadie lo conoce. Él murió ahogado y lo sabían porque Diego se salvó. El hijo de 14 años se salva y se une de nuevo a la ejército patriota. Entonces, con toda la información que hay en Cartagena, de los libros de los grandes escritores de nosotros, como Eduardo Lemaitre, José Urueta, que son un gran compilador, Manuel Ezequiel Corrales, en ese momento la historia se había perdido. No teníamos idea qué había pasado. Uno, que los españoles se llevaron todo. Dos, que se quemaba todo cada vez que nos atacaban. Y tres, entonces comienzan ellos con la historia oral. Manuel Ezequiel se sentaba con la gente, con los abuelos. Papi, ¿qué pasó? Abuelo, ¿qué pasó? Y ellos les contaban. Y lo mismo hizo Urueta. Esos son del siglo XIX, ¿no? Después aparece otro que se llama, le decían el doctor Arcos, se firmaba el doctor Arcos, que también cuenta unas historias fabulosas. Y bueno, y todo eso te lo cuento porque hay que investigar a fondo la historia de Cartagena para poderla poner en contexto de mi familiar y del familiar tuyo y del otro y del otro y del otro y del otro y del otro. Y así es como yo he podido unir la época con nuestros familiares y entonces ya la historia tiene otro contexto, otra dimensión, porque estás hablando de mi familiar. Claro. Entonces, la devoción, la disciplina, estudiar, investigar mucho, leer mucho y tomar notas, tener un buen archivo en el computador, tener un gran archivo bien clasificado, porque toda la información que me va llegando se va guardando. Y cuando yo digo, quiero hablar sobre el fulano de tal, ahí lo encuentro. Eso es muy importante. Eso es la recomendación que yo hago. Muy bien, bueno, Mari, muchísimas gracias realmente por toda esta información tan valiosa que nos has compartido.
en el día de hoy tenemos interesantes comentarios que me gustaría pues hacerte acá. Nuestra amiga la Prince Martínez te dice, ella siempre dice que en Cartagena todos somos parientes. Dice, para transmitir todo lo que ella sabe se necesitan varios programas. Le mandamos un abrazo a la Prince que siempre está allí súper conectada con nosotros. Ada de la Espriella te dice, María Victoria, te manda un fuerte abrazo. Marta del Valle dice, María Victoria, has hecho un excelente trabajo. Eva María Campo, tu trabajo es muy valioso, María B. Te dicen, también te mandan un saludo desde Suiza, qué chévere, te dice Mari Tono desde Suiza, muy interesante, María B. De lindos comentarios. Por acá dice Liliana Macausland, dice, Victoresa, otro triunfo más en estas amenas entrevistas, qué chévere, te saluda desde Miami. Desde Miami, muy, muy bueno. Bueno, por acá nos pregunta Lilian Correa, ¿cuál fue el primer Benedetti? Te pregunta. Bueno, del que tenemos nosotros se llama José Benedetti, que buscando yo, no me llegó una genealogía de la familia Ose de España. Me la buscaron y me la mandaron. Y entonces una de las señoras estaba reclamando algo. ¿Y quién firma como notario eclesiástico? José Benedetti, en 1773. Entonces, el hijo de él, que se llama Camilo Benedetti Herrera, nació en 1773 precisamente. Y de él sí tenemos toda la historia que tú quieras del mundo. Porque fue un hombre excepcional que se le voló a los españoles y le escribía las cartas a los hijos. Se llevó a los hijos porque aquí, alrededor de aquí, ¿de dónde? Salgo de Cartagena, él estaba en Portobelo. Salgo de Portobelo, ¿para dónde me voy? Si todo es español. Terminó en los Estados Unidos y terminó en Nueva York. Se llevó a los hijos crecieron allá. Pero es fabulosa la historia de Camilo, el hijo de José. Bueno, mira, ahora, tienes la historia. Hay una posibilidad, pero todavía no he podido encontrar. Hay un señor Matías Benedetti que llega a Cartagena, pero nada que tiene hijas. Las hijas ya las encontré, están en el censo de 1777. Viven ¿sabes dónde viven? En la primera de Vadillo, las 3 hermanas, en la primera de Vadillo. Pero José no aparece por ningún lado como hermano de ellas. Entonces no lo puedo confirmar. Ok, muy bien. Bueno, por acá tengo otros comentarios. Dice Eugenia Stevenson de Martínez, súper interesante, te felicito María B, mil gracias, un abrazo. Te dice Eva María Campo, estupendo María B, gracias. Luz Shot te dice María B, un besote. Gladys Pérez Rosales, interesante trabajo. La Lunebook es el usuario de Instagram, dice me alegro de escucharlos. Ojos Mágicos, otro usuario de Instagram, dice gracias María B. La Prince Martínez, gracias, maravillosa, siempre ahí conectada. Tulia Porto, muchas gracias. Liliana, otra vez Liliana Macaulay dice, Victoresa, fascinante, entretenida, informada. Si conocieran su biblioteca personal, envidiable, innata su pasión de bibliógrafa. Mejor dicho, Lilian Correa, tremendo personaje. Bueno, la que te acaba de preguntar por la familia Benedetti. Samira Elías dice, me encantan estas historias. Juan de la Vega te dice, María Victoria es una de las mejores investigadoras que ha tenido la Academia de Historia. Es la única de los miembros que se la pasa investigando y lo hace con vocación y mucha pasión. ¿Cómo te parece? Bello. Acá te preguntan que cómo se llaman y dónde se consiguen los libros, los 2 primeros libros. Están agotados. Se llaman Biografía de personajes cartagenero, tomo 1, 2 y el tercero que viene ahora. Pero entonces están agotados, le estás haciendo lo que nos comentaste para colgarlos en Amazon. En Amazon el año entrante los 2, okay. pero online. Vamos a comenzar online y después cuando ya pase la pandemia entonces los imprimimos. Ahí les estaremos comentando. Pilar García, la mejor forma de aprender es echando el cuento, te dice por acá. Raquel Ochoa, la huella ya está en los primeros 2 libros y próximamente el tercero. Pura historia y ya está casi lista, te dicen por acá. Julia Porto, muy bonita entrevista, muy amena. Grammar 50, así dice el usuario. Ella sí es historiadora nata, lo que pasa es que no tiene el cartón, pero más que los diplomados en el tema, te dice por acá.
Bueno. Mejor dicho. Ah, bueno, Lourdes de Subiría pregunta que ¿dónde están los de Subiría? Los de Subiría llegaron trajeron al primero, lo trajeron para venir a defender a Cartagena por lo del ataque de Vernon. Ajá. Llegó en 1739, 1740. Si llegan hasta el día de hoy, es así facilito, lo cogí facilito. Súper, bueno. Y ya una última preguntita que tengo por acá. Me dicen que el Palacio de la Inquisición perteneció a la familia Martínez Aycardi. ¿A quién se la compraron? Dice. Cuando se acaba la guerra, los militares les pagan con bienes. Entonces, el Palacio de la Inquisición pasa a un señor, ese señor pasa a otro, y lo termina comprando una señora que se llamaba Manuela Aycardi, hermana de... Mierda, ahora espérate un momentico, que lo voy a poner mal, espérate. Con esa memoria, mejor dicho. Sí. Espérate, porque tengo que decirlo bien. Martínez Aycardi. Es que esa casa, el Palacio de la Inquisición se convirtió en una casa, señoritas. Mira se convirtió en una casa, sí. O sea, de una sola familia, eso tan inmenso. Sí, porque era una familia de 13. Los Martínez Aycardi eran más o menos 13. 13, ok. Sí. Bueno, entonces, mira, la Martínez Bocio, aquí está Bartolomé. Martínez Bocio se casa con Manuela Aycardi. La hermana de Manuela es la que era dueña de la Inquisición. La hermana se llama... la hermana Dolores, Ana, una de ellas. Bueno, una de ellas. Se lo vende entonces a la hermana. El esposo, que era don Bartolomé, estaba por fuera, estaba en Europa. Cuando llega, la esposa de don Bartolomé la compra, la casa, sin avisarle a él. Cuando ellos vivían en una casa que está, donde venden las empanaditas del chino. Ajá. Esa era la casa de ellos, de los Martínez Aycardi. De ahí se pasan a la Inquisición. ¿Okay? De la Inquisición, ella le compra la casa a la hermana y ahí, cuando ya llega el señor Bartolomé Martínez Bocio, llega a Cartagena, se encuentra con que ya no vive acá en la calle Vélez Daniel, sino que vive en el Palacio de la Inquisición, con sus 13 hijos. Y de ahí nacen todos, la mayoría. Mira, creo que Judy Porto nació ahí, el papá de Ricardo Vélez nació ahí, un Díaz Granados nació ahí también, porque todos los que se fueron casando, y ahí habían el papá, el hijo, el abuelo y hasta los nietos. Bueno, Díaz Granados, ahí debe estar Rosario, Rosario ahí. Ah, ahí está. Me imagino. Bueno, María Victoria, de verdad interesantísima la charla. Por acá siguen llegando comentarios, es una dura, lo que le preguntes lo dice con propiedad. Beatriz de Mansur te dice, es un tesoro tenerte para saber de la historia de nuestra ciudad. Mejor dicho, y siguen llegando comentarios, me encantaría seguir leyéndolos, pero ya se nos va a cerrar el programa y no quiero que se nos vaya a cerrar sin agradecerte por acompañarnos en el día de hoy en esta interesantísima charla sobre la genealogía cartagenera. En nombre del Club Cartagena quiero extenderte este agradecimiento y por supuesto a todos los socios. También decirles que gracias por estar allí, a los amigos del Club Cartagena que siempre se conectan. Parece que se pausó la imagen de María. Ah, no, ya nuevamente estamos con ella. María Victoria, entonces te dejo para que te despidas de toda la audiencia que tuviste hoy conectadísima aquí en el programa. Bueno, yo agradecerles a los cartageneros por ser quienes son. 1. 2, por guardar la memoria de sus antepasados. Y 3, por compartirla conmigo. Porque los días, la paciencia que me tienen, que yo me siento con ellos, a una foto, ¿quién es este? Lourdes de la Valle, ¿quién es este? Ah, este fulanito de tal, y yo le pongo por la parte de atrás este fulanito de tal, ¿no? Entonces, yo realmente estoy muy agradecida porque sin ellos no hubiera libro. Sin ellos no hay libro. Sin ustedes, los cartageneros, no hay libro. Así que espero me sigan mandando más cartapacios, ¿ok? Con todas las historias y con más anécdotas. Y pues la página, acuérdense de la página de biografías en Facebook, ahí pueden escribir sus historias y pueden contar todas sus historias como siempre lo hacen. Esa página está llena. Yo digo que esa es la enciclopedia de la genealogía cartagenera. Biografía de personajes cartageneros en Facebook. Bueno, ya saben, a seguir la página.
Sí. A seguir la página para compartir las experiencias allí. Muchas gracias a todos por estar súper conectados. Les recordamos que el Club Cartagena ya tiene abiertas sus puertas nuevamente a pedir sus domicilios, a la misa los domingos, a compartir con sus familias, por supuesto, con todos los protocolos de bioseguridad y la certeza de que se está haciendo un trabajo hermoso y enorme para todos ustedes para guardarlos. Les mandamos un fuerte abrazo y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.